Yo recuerdo perfectamente en el Bulli cuando decidí que si algún día iba a tener un restaurante se iba a llamar Enigma. Porque el Enigma era yo. En cocina hay muchas verdades, pero hay una única gran verdad, que es la calidad del producto. Cortar el pan y preocuparte de que cada vez que va a salir a un cliente el pan esté bien cortado, bien bonito, eso es cocinar. Es bueno no ser el mejor también. En nada. Lo importante es levantarte por la mañana y ser feliz. Tenemos un oficio que no vende comida. No hay, olvídate, hay que vender felicidad. Quando hai smesso di essere il fratello di Ferran, hai iniziato a essere Albert Adrian. Es una buena pregunta. ¿Cuándo he dejado de ser el hermano de Ferran? Es que no quiero dejar de ser el hermano de Ferran. Lo soy desde que nací, estoy orgulloso de ello. Profesionalmente, apenas nos llevamos pocos años. Yo empecé en el Bulli en el 85 y él en 1982. Entonces, es algo que llevo con mucha honra, sin problema. Com'è stato reinventarti qua in Enigma? Diciamo che tu sei, è tuo, è il tuo bambino, è il tuo progetto. Bueno, mi proyecto importante creo que fue el Barri, donde logré hacer 5 restaurantes en muy pocos metros cuadrados, conseguir 4 estrellas Michelin, tener todos los restaurantes llenos. Por suerte o por desgracia ese proyecto ya acabó y me he centrado después de pandemia en Enigma, que sin duda pues es, yo creo que va a ser ya como mi testamento gastronómico, podemos decir, porque la intensidad que tengo aquí en el restaurante no se la voy a poder dar a otro concepto, otro modelo. No sé si haré más cosas o no, pero aquí estamos dando guerra en Enigma. Quanto tu sei stato importante al Bulli, il tuo lavoro, perché tu facevi l'esecuzione Sì. delle idee, sì. Bueno, te voy a explicar. Come hai vissuto? Sí, te explico rápidamente un poco cuál fue mi paso por el Bulli durante 23 años. Yo estuve 2 años y medio en formación de cocina y cuando ya me tocaba pastelería, pues al poco tiempo el pastelero se fue. Y parecía lógico, además, con mi alergia severa al crustáceo en aquella época, de que acabara en pastelería. Tuve fratelli, 2 hermanos, Ferran en cocina y yo en pastelería. Pero eso, yo siempre me sentí cocinero, y en 1997 Ferran decide que Oriol Castro y yo nos vayamos a Barcelona al taller del Bulli. Decide a desarrollar técnicas y conceptos para el Bulli, algo que no se había hecho, yo creo, ¿no?, a ese nivel. Y desde entonces hasta el cierre prácticamente, aunque yo me voy un poco antes porque soy papá y digo, bueno, ¿cómo vamos a cerrar? Pues yo me voy. Me dedico a la búsqueda técnico-conceptual, podríamos decir, para il Bulli. Però sei nato come pasticcere, diciamo, sei diventato famoso come pasticcere, sì o no? Pero no he nacido como pastelero, he nacido como cocinero. Y sí que es cierto de que, claro, me he pasado la mitad de mi vida diciéndole a la gente que yo era cocinero cuando me asociaban a la pastelería, obviamente. Y ahora le tengo que recordar a la gente que yo era pastelero, que soy cocinero, reconocido como cocinero. Es divertido. Forse perché sei ancora più bravo come cuoco che come pasticcere. Para mí no hay una gran diferencia entre cocina y pastelería, pero sí que me cuesta, después de tantos años, hacer pastelería. Me siento mucho más cómodo haciendo cocina, y en ambos casos al final creo que hay buenos y malos cocineros. Yo intento ser de los buenos, pero aprendo de los malos. E tu qua all'Enigma come fondi pasticceria e cucina? Non ho visto io personalmente o tutti noi ieri una differenza, cioè una barriera, no? L'abbiamo visto integrato. Bueno, porque hacemos una cocina donde el azúcar prácticamente no está presente. Intentamos lo que es la sacarosa, y utilizarla en mínimas cantidades y aprovechar los azúcares que contienen los ingredientes que utilizamos. Y eso hace que, al tener tan poco azúcar, son recetas muy sencillas. Una elaboración con kiwi y agua de coco no necesita azúcar.
Entonces esa dualidad respecto al mundo salado es fácil que se pueda dar, ¿no? Una simbiosis donde se entrecruza el mundo salado y el dulce. Adesso enigma per te secondo me significa una non rinascita, però una nuova nascita, vero? Per te enigma, io vedo che forse hai concentrato tutte le tue forze, tutte le tue idee, forse hai fatto una rielaborazione di tutte le informazioni della tua carriera e hai fatto un concetto, una sintesi di tutto, ce la puoi spiegare? Bueno, es una reflexión muy buena la que me haces, una síntesis de todo mi trabajo, el Enigma, sin duda. Pero tiene una particularidad que sabemos los que estamos aquí dentro. Yo tengo 6 cocineros, 6 profesionales que antes de pandemia se dedicaban a asesorar al barri y ahora estamos focalizados todos desde hace 4 años en Enigma. Eso hace que el Enigma de hoy sea diferente del de hace 3 meses, del de 6 y será diferente del de dentro de 3 y dentro del de 6. El nombre del restaurante Enigma le va muy bien. Me gusta jugar con esa inquietud acerca de hacia dónde vamos. No me preocupa tampoco. Confío en nuestro conocimiento, en nuestro esfuerzo. Me estoy focalizando y trabajando muy seriamente con todo el equipo para que Enigma sea reconocido a nivel mundial. Lo dije desde que abrí y quiero también demostrar que la edad solo es un número y que con 56 años se puede marcar territorio, podríamos decir así. Pensi tu che tu sei uno dei pionieri dell'avanguardia, diciamo, insieme a Ferran e tutta la storia del bulli, tu sei l'avanguardia che l'ha messa come strumento per migliorare il nostro settore, no? Tu pensi che in questo momento tu stai trasformando l'avanguardia da pura performance per stupire in un concetto che ha un'idea e tu stai mettendo l'avanguardia al servizio di un menù lineare molto più connesso al territorio, alla sua storia e identità. Sto sbagliando, sì o no? No, estás totalmente en lo cierto. Por supuesto que el apellido Adrià se asocia a la creatividad, ¿no? La gente no me quiere ver haciendo tortillas de patata. Entonces, esa firma, esa marca de creatividad, yo la defiendo. Pero está al servicio, como bien dices, al servicio del producto, del lenguaje, de la historia, del menú. No parto de una obligación creativa a la hora de explicar mi historia. Lo primero es ofrecer una oferta, una experiencia. Me gusta más oferta que experiencia. Experiencia es una palabra muy se utiliza muy fácilmente. Pues que esa técnica y esa vanguardia y ese conocimiento esté al servicio del ingrediente y de la propuesta para que el cliente salga contento. Sì. Grazie anche a questo fattore qua, anche grazie al tuo nome, quello che rappresenti, tu accogli tanti clienti internazionali, tanti ospiti internazionali. Perché secondo te tu hai questa appeal e riesci a richiamarli? No sé por qué bueno, sí que sé por qué tengo tantos de clientes internacionales. Ya son 40 años que llevo en este oficio. Muchos compañeros de profesión decían que era un cocinero un poco menospreciado, incomprendido, ser el hermano de Ferran. Eso sí que me ha perseguido siempre, pero en estos momentos me siento muy reconocido. Y ese apellido Adrià pues aún perdura y la huella del bulli es imborrable. No podemos negar que la huella del bulli sigue estando presente. Por todos los continentes hay bullinianos que siguen alimentando su espíritu creativo o su filosofía en el bulli. Entonces, ¿dónde vas a ver a buscar a uno? Pues a mí, ¿no? ¿Qué mejor que a mí? Sarebbe esistito Albert senza Ferran o Ferran senza Albert? Al final, mira, Ferran fue muy inteligente porque entendió perfectamente que aquello no iba de una persona. Siempre lo ha dicho. Esto va de un equipo, esto va de una gente muy particular con cada uno
ofrece su visión tan diferente del mundo, ¿no? Juli era una personalidad, los Luises, Ferran, yo, Oriol, Albert Rauric, toda la gente, Chatruc, Mateu, toda la gente que estaba allí, que responsables, ofrecían su semilla, ¿no? su visión, la cual Ferran, bueno, yo decía que también, como digo aquí, que era una democracia dictatorial. Todos opinábamos y él decidía. Entonces esas discusiones eran sanas y al final el que salía ganando era el Bulli. Por tanto, eso era interesante, ¿no? Siempre he tenido muy buena relación con mi hermano y con todo el equipo de... Bueno, somos una familia, vamos. Sì, un po' il grande architetto. Sin duda, Ferran además, yo creo que eso lo puedo hablar yo porque lo he vivido en primera persona. Es en esa época primera que él es tan joven, tiene apenas 24 o 25 años, que perdemos las 2 estrellas, que no vamos hacia ningún lado, no viene nadie a comer. Él, en vez de decir yo tiro la toalla, ¿no? La expresión en español, tiro la toalla y lo dejamos, él siempre con ilusión se fue a aprender, nos obligaba a aprender. Me daba libros de la colección de Robert Laffont, de todos los cocineros franceses. Me obligaba a ir de stage, ¿no? En el buen sentido. Tienes que aprender esto. El tiempo le dio la razón. El tiempo le dio la razón. Porque si ¿cómo se llaman estos? Si un director de marketing tú le dices, voy a hacer un restaurante a 7 kilómetros de la civilización, en un acantilado encima del mar, que vamos a hacer cocina creativa, en un entorno que no tiene nada especial, porque el restaurante está hecho con 4 paredes, nadie te diría, estás loco, ¿no? Todo el mundo te diría, estás loco, nadie te diría, buena idea. Pues eso es el Bulli. Sí. Al final es gracias a soñadores ocurren cosas differenti. Oggi che tu sei qui in Enigma, no? Riesci a essere molto creativo, ma cosa pensi? La pressione che tu stai avendo oggi come imprenditore va a opprimere un po' la tua parte creativa, oppure riesci a... Qué buenas preguntas. Por supuesto que, por un lado tenemos a Albert Adrià, emprendedor, empresario, pequeño empresario, pero que todo el dinero que no tiene lo ha puesto en este restaurante. Por el otro tenemos al loco creativo, al cocinero loco, que es creativo y quiere sorprender al mundo. El equilibrio de los dos es fundamental. Tengo por un lado que pagar el restaurante, lo estoy haciendo, me queda ya poco. Por el otro, ofrecer esa experiencia que la gente busca diferente, ¿no? Lo peor que puede pasar cuando alguien puede venir aquí es dejarlo indiferente. Que acabe de cenar y diga, no sé qué ha pasado, ¿no? Eso me dolería. Me molestaría más que alguien no se quede indiferente a que no le guste. Potendo tornare indietro, no? Albert Adrià a 25 anni. Avrebbe fatto le stesse decisioni per la sua carriera o avrebbe cambiato qualcosa? El otro día me preguntaban si pudiera tirar atrás, ¿qué le diría el Albert Adrià de hoy al de hace 25 años? Y yo no le diría nada, le diría, o sea, equivócate, la vida me ha sonreído, he sido un afortunado. Y es que hay que equivocarse, hay que cometer errores en la vida, no demasiados, y hay que reconducir esos errores para encontrar el camino, ¿no? Yo eso lo he tenido siempre muy presente y me ha ido muy bien, muy bien. Soy un afortunado, he escrito, no sé, 12, 13 libros y he abierto otros tantos restaurantes, 12, 13, y siempre me ha ido bien. Las circunstancias de la vida hacen que ahora solo tenga Enigma, no pasa nada, así es la vida. No me gusta mirar hacia atrás. Para mí el futuro es hoy, y mañana ya veremos. Ah sì, cioè questo è un grande vantaggio a livello psicologico, sì. Se la pensi così. Un enigma, arriverà domani el enigma era yo.
Yo recuerdo perfectamente en el Bulli cuando decidí que si algún día iba a tener un restaurante se iba a llamar Enigma. Porque Enigma era yo. Decía, claro, siempre el capitán del barco, Ferran, era el que tomaba la última decisión. Y esa es la importante. Esa es la importante. Claro, yo me encontraba muy cómodo también que él tomara las últimas decisiones. Pero digo, el día que yo tome las decisiones, ¿lo voy a hacer bien? Ese es el enigma. Sicuramente questo perché tu sei un genio culinario, questo è indiscutibile. E ogni genio non è mai regolare, è circolare, hai dei parti, delle ombre, è normale questo forse è la forza della tua persona e della duda. creatività, che magari ti può creare altre situazioni, però tu veramente sei un genio e hai, non so se tu realizzi, penso sicuramente di sì, ma hai ispirato tantissimi ragazzi, hai visto anche Francesco, lo chef Sì, sardo, sì. ma lui stare con te era un sogno, cioè capisci l'importanza che hai avuto tu. Esto es muy bonito cuando dices, bueno, primero, nosotros estamos el máximo tiempo posible en los restaurantes y luego hay unos días al año que vas a congresos, a festivales, bueno, la gente te conoce, te ve y esa emoción de que cuando yo era joven y veía por primera vez a Alain Ducasse, a Michel Bras o a Pierre Gagnaire, ¿no? O a Robuchon, que tuve la suerte de trabajar con él un día, pero es algo que me puedo llevar al otro sitio, ¿no? Y los jóvenes te van la mano temblando y leyenda, usted es leyenda, ¿no? Eso es lo más bonito que te puede pasar, más que cualquier otro reconocimiento. El respeto de los profesionales es lo que me puedo llevar. O sea, sé que todos la gente me quiere, lo sé, lo sé. Y eso es lo más bonito, ¿no? Lo otro, pues bueno, todos estamos en un circo, ¿verdad? Y entonces hay que hacer il pagliaccio. Però se mi porti in quella direzione poi mi trovi come a casa. Pero la non domanda parliamo che di pagliacci. La domanda que está facendo sono increíble. O sea, nunca me habían hecho preguntas así, ¿sabes? O sea, per questo era importante che mangia primero, Sì, dopo, prima bravo. e dopo. Sì. Oggi Ferran ha detto che secondo lui al momento tu sei il miglior chef creativo al mondo, è il the best chef. A un otro cocinero lo ha dicho hoy también. Aparte de Ferran, que vino martes a comer. No es verdad. No soy para nada ni el mejor, ni el segundo, ni el 10º mejor cocinero de creativo, ¿no? El mundo es muy grande y gente muy muy buena. Yo sé quiénes son, por eso no sé que no lo soy. Pocos en el mundo saben quiénes son, yo soy uno de ellos. Allora, torniamo un po' alla parte tecnica che Luego está, perdona, amor de hermano. ¿Cómo no voy a querer a mi hermano si le va todo el mundo diciendo que soy el mejor cocinero del mundo? ¿Cómo no lo voy a querer? Torniamo alla parte tecnica, così andiamo un po'. Tu ieri hai detto che non fai riduzione ma Condensazione. condensazione. Ci puoi spiegare un po' questo concetto? Bueno, mi estómago es de cristal, yo lo llamo de cristal, entonces una de las cosas que en un menú de degustación, dos cosas son importantes creo a la hora de destrozar la experiencia en el estómago. La primera es combinar mucho alcohol, obviamente, ¿no? Diferentes tipos de alcohol con la comida, aunque hay gente que no tiene ningún problema, pero en mi caso sí, y sé que otros también. Claro, vinos dulces, tintos, blancos, saques, cervezas, jereces, pues eso creo que es un problema. El segundo son la densidad gustativa de las salsas. Y entonces el hecho de salsas reducidas que contienen además una cantidad importante de vino o por ejemplo, jugos, ¿no? Un jugo que se reduce mucho, eso es fatal para
la digestión. Yo intento crear condensación y además con salsas muy sencillas, porque quiero preservar el ADN del producto en el resultado final. Cojo una seta, un fungi, yo cojo el fungi, lo pongo a la brasa y lo licúo. Ya está, esa es mi salsa. Yo pongo lechuga con sal, aceite, vinagre, ¿sabes? Y luego eso lo trituro. Ya está, otra salsa. Esa, yo cojo 1 kilo de alas de pollo con 1 kilo de muslo de pollo, 2 litros de agua, bueno, a la brasa, alas y muslo, agua, 2 litros, y eso durante 2-3 horas, poquito a poco, poquito a poco. Y eso es mi filosofía, que mañana la puedo cambiar. Pero personalmente no sé qué hace vino o cebolla o zanahoria en un caldo de este tipo. Otra cosa, cuidado, que no hay una única verdad. Podemos hacer salsas tradicionales como escabeches, que entonces lo que haría es poner la cebolla, poner la zanahoria, poner el jugo de pollo y eso luego pues igualmente lo trituro, lo cuelo. En cocina hay muchas verdades, pero hay una única gran verdad, que es la calidad del producto. A partir de ahí, cada uno tiene muchas verdades. Sì. Però oggi allo stesso tempo, come ci dicevi tu ieri, è molto difficile avere il prodotto del Mediterraneo Sì. in modo acceso. Perché? Cosa sta succedendo in questo senso? Claro. Perché arriva, scusami, perché arriva la gente e dice 300 euro, 400 euro, però ha un costo effettivo, ¿no? Sí, pero fíjate, ayer estamos probando y tú comiste un menú en el cual el producto viene al principio, porque una de las cosas que se acusa a este tipo de restaurantes es que no hay producto. Entonces, claro, tú ya cuando viene el producto de verdad, que te viene el pichón, o te viene el bogavante, o te viene el pato, o te vienen las espardeñas, o te vienen las gambas, ya claro, es como algo ya... es decir, estoy probando esto de darlo al principio para decir, mira el producto que hay, mira el producto que hay. Entonces, claro, el problema es que el mar está cansado, agotado, y tú necesitas 40 piezas iguales. Este negocio se sustenta en la rutina, en que cada día sea exactamente igual. Y la gran complejidad está en la compra. Y el mar Mediterráneo está cansado, está agotado. Tu pensi che questa tendenza sarà irreversibile oppure il mare riuscirà a rigenerarsi? Bueno, se está intentando a través de las vedas, y se hace bien, pues recuperar muchas especies que están en peligro de extinción, pero te podría decir una serie de productos que prácticamente ya no hay. Y si vamos así con otros va a ocurrir, ¿no? O sea, el erizo pues está saturando su consumo. De momento no oigo que digas, es que erizo no va a haber. Lo que sí que sé, que cuando algo se satura, el precio sube. Y no hay cada año que no suba el precio del erizo, que no suba el precio por ejemplo, de los calamares, que no suba el precio de la gamba, que no suba el precio de las espardeñas, del pepino de mar. Es que es una realidad. Il problema è il mare o siamo noi il nostro consumo? Mira, los culpables somos los dos, nosotros y el cliente. El cliente por querer algo que no debería, por tamaño, porque está fuera de temporada, y nosotros por querer dárselo. No, a veces no es tanto por dinero, sino es por ese egoísmo de decir, yo tengo pulpitos, 1.100 euros, 2 pulpitos, y nadie más tiene. Y el cliente decir, nadie va a comer, yo sí. Tu sei il polpo piccolo, è una cosa incredibile, 1.100 euro, e si finisce. Questo anno non ha sortito. Il cianchete, il famoso cianchete che si canta cianchete, finito. Il datil di mare è finito. Il dattero di mare è finito. Il cozza di rocca, di pietra, il mare non ha finito. È mentira. Ma perché? Perché stiamo consumando troppo? Estinguido, sì. O è un problema climatico di consumo? Per esempio, uno clarissimo, perché io ricordo quando sono al Bulli 35 anni fa, hanno un amico che è un pescatore
come si chiama, la vongole, ma una vongole piana che si chiama tagliarina. È come molto facile di mangiare. Lui faceva ogni 3 mesi di stop, di non pescare. Di 3 mesi, mezzo anno, di mezzo anno a 9 tu mesi. dici le vongole. Come una vongole così. Ah, sì, sì, sì. Adesso le vongole qui non ha di più. Di qua, di queste, adesso è qua così, e vengono la metà d'Africa o da altri posti che non mangia. La fortuna che abbiamo è che come non hanno da paesi come Olanda, Belgica o Scozia o Irlanda, non ha cultura del pesce, non mangia tanto come noi. Ma sai anche in Polonia la stessa, loro hanno tutta la costa, adesso stanno le nuove generazioni, stanno usando tutto il pesce baltico, Sì. però loro non mangiavano il pesce, che è la più grande ricchezza, se vuoi. Non, tre pesci, si mangiano 3 pesci, tutto l'altro no. Io ho un amico che ha fatto un'associazione di cuochi a Belgica per questo, no? Per fare conoscere il mare. Dire, no, non abbiamo 3 pesci, abbiamo tutto questo. È un mondo incredibile e si fa rincontro entre tutti i cuochi per fare ricetta. Pensi che oggi forse uno dei più grandi problemi che abbiamo, diciamo forse no, che manchi l'educazione alimentare. Sottovalutiamo e abbiamo poca educazione alimentare per le nuove generazioni. No acabo de entender cómo puede ser que en las escuelas no haya de verdad una educación intensa acerca de la alimentación, entendiéndola como una necesidad saludable para tener una vida más prolongada, más sana, en todos los sentidos. Aprender a comprar, aprender a conocer los ingredientes, aprender a cocinar. Se va a perder esto. La cocina de la abuela ya no existe, la cocina de la mamma ya no existe, es una realidad. Anche in questo caso pensi che sia un processo irriversibile oppure le nuove generazioni, secondo me, già lo stanno sentendo, Sì. perché stanno rientrando in Italia nei piccoli borghi, Edoardo Tilli Sì. è natura proprio. Io sono positivo su questo aspetto, sei d'accordo con me? Sí, estoy de acuerdo de que los jóvenes no son tontos y lo saben perfectamente que es muy importante para ellos. Son una generación muy saludable. Yo tengo un hijo de 19 años y todos sus amigos veo que son así y que saben y les interesa lo que comen, ¿no? Los jóvenes cocineros también hacemos cada vez, yo no soy joven, hacen cada vez una cocina más saludable, más ligera, más digerible. Soy optimista con reservas, porque veo también otros países supuestamente más avanzados, sobre todo países anglosajones, donde hay auténticos desiertos de comida que es imposible comprar producto fresco. Aquí el tema hay una desgracia, ahora lo estábamos hablando. Yo de aquí a casa tenía 2 pescaderías, han cerrado. Aquí es cuando ves el drama. Pescadería de barrio, cierran 2 y tú dices, ¿dónde compro yo pescado ahora? Tengo que ir a un centro comercial. No es lo mismo. No es lo mismo. No. Y eso es cuando dices, wow, soy optimista, pero cuidado. Adesso così andiamo verso la parte finale, sempre per le nuove generazioni. Tu hai iniziato in un'era forse un po' più francese, militaresca, però oggi questi ragazzi sono molto più calmi rispetto a qualche tempo fa, no? Sì. Cosa portano di più? Secondo te questi ragazzi stanno portando nuove emozioni, nuove sensibilità che poi noi non avevamo in passato, quella giusta importanza anche alla persona umana, a se stessi, Según lo que veo yo, es que los jóvenes nacen sabiendo que van a ser cocineros, una gran mayoría, y nos estamos esforzando mucho para ofrecer un restaurante del siglo
21 del 2026. Lleváis aquí, habéis estado aquí 2 días, no hay gritos, no hay malas acciones, máximo respeto, exijo sobre todo educación y venir aquí, por supuesto, a nivel profesional. Estamos jugando la élite, esto es la Copa de Europa, eso lo sabemos todos y los jóvenes también lo saben. Entonces, ¿qué ocurre? Que hoy necesitan muchísimo menos tiempo para estar formados. Tienen una cantidad de información que les llega, un bombardeo de información que la absorben en poco tiempo. Tú crees que no y la absorben, ¿no? O sea, yo estoy encantado con los jóvenes, muy, muy contento. Sei affascinato, vero? Sí, Io sí. inizialmente... Bueno, yo fíjate, cuando vino el martes Marcos Morán, que es un gran cocinero español, y resultaba que estaba en el Bulli en 2007, y me dijo el nombre de cocineros que habían estado allí en el 2007 y que hoy en día son conocidos en el mundo. José Avilés, Aitor Zabala, me dijo 5 o 6. Estos están aquí ahora. Algunos de ellos están aquí seguro, de todos los chicos que van a pasar, porque al final no deja de ser obviamente un restaurante donde hay formación, ¿no? Donde tú das una responsabilidad de formar a los jóvenes. Claro, o sea, yo no quiero, cuando los chicos se van de aquí, ellos no son conscientes de lo importante que va a ser en su vida un restaurante como este o cualquier otro donde van a formarse y aprenden de verdad. No son conscientes. El paso del tiempo dicen qué importante fue estar allí. ¿Por qué? Yo les enseño rutina, cortar el pan y preocuparte de que cada vez que va a salir a un cliente el pan esté bien cortado, bien bonito. Eso es cocinar. Es que eso es cocinar. ¿Por qué? Te enseño una rutina, una mecánica y una metódica che leggere le culture di chi è al tavolo, claro. No? Perché se a noi ci piace, ad esempio, tu conosci noi italiani meglio di noi italiani, però tu sai benissimo che se a noi ci piace, il pane deve averlo lì, perché deve essere pronto il pane sí, a fare. Claro, ayer no pasó y yo le decía a los chicos, digo, es que no es pan, es una actitud como profesional hacia una elaboración que se llama pan. Cuando la misma la hagas con todo, serás un gran cocinero. Cosa significa, questa è anche per la nostra cultura, origine, chi siamo noi, cosa significa per te il pane? Yo es que me gusta tanto el pan, es una parte de la cultura mediterránea. Entonces, cuando piensas en los orígenes de la civilización, obviamente pues el pan está presente y en todas las culturas prácticamente, excepto la asiática, ¿no? Está ahí. Yo no, es que me gusta tanto que no como. Ultima domanda in inglese, una sola definizione, who is the best? Chi è il migliore? El mejor es aquel que dicen los demás que es, no el que dice lo que sea. O sea, los demás. Pero es bueno no ser el mejor también, en nada. Lo importante es levantarte por la mañana y ser feliz. Tenemos un oficio que no vende comida. Olvídate, hay que vender felicidad. Y esa felicidad te puede hacer ganar dinero. Pero vendas lo que vendas, hagas pizzas, hagas pan, hagas hamburguesas, sé feliz, intenta ser feliz. Sé lógico, sé honesto. Y eso al final te hará ganar dinero.